Muy buenas noches a todos. Yo creo que por respeto a la ponente, tenemos 26 asistentes. A nombre del Colegio de Pediatría le damos una bienvenida a todos desde sus hogares. Espero que se encuentren bien, que no tengamos más enfermos. Le damos gracias a Dios y gracias al personal médico de la Clínica Star Médica por la atención a nuestro compañero Chimino, querido por todos. También el doctor Martín Ruiz, que ya se ha restablecido y sigue en su casa, recuperándose. Al doctor Javier Ávila, que también estuvo enfermito. Al doctor Carlos Saucedo y a otros más están delicados. Esperamos una pronta recuperación para cada uno de ellos. Esta sesión corresponde al mes de julio, aunque se manejó como extraordinaria por la fecha, pues es la de nuestro colegio. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Susana Juárez Tobías, la cual es pediatra intensivista y tiene a su cargo la especialidad y el manejo de urgencias del Hospital Central. Con mucha experiencia, Susana viene egresada del Nacional de Pediatría. No. Ah, ¿no? No. De la Clínica Pediatría 48 de León, Guanajuato. ¿Pero la subespecialidad existe también ahí en Guanajuato? No, en el Infantil de México. En el Hospital Infantil de México. Ah, perdón. No, perdón. Bueno, para todos ustedes, la doctora Susana, les ruego, les suplico, sigan manteniendo una sana distancia todos en sus consultorios, mucha previsión y alerta ante los casos. Por ahí en el chat han comentado mucho de los niños, cómo se están difundiendo, las diferencias con los adultos y bueno, yo creo que todos están más que enterados. Un abrazo a todos desde virtual, desde la distancia, espero que estén bien y comenzamos. Doctora Susana, todo suyo el micrófono. Sí, gracias. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien, de salud ustedes y sus familiares. Y esta plática fue extraordinaria porque, bueno, no sé ustedes, pero en estos días de pandemia, hemos observado mayor incidencia de intoxicaciones en niños. Ya sabemos que en vacaciones también hay mayor incidencia, como que la casa es estar tanto tiempo en el hogar, pues es como causa de intoxicaciones y también hemos visto incluso muchos niños lesionados. Entonces, voy a hablarles algo sobre intoxicaciones por medicamentos, después les hablaré de intoxicaciones por sustancias químicas, por envenenamientos de serpiente, de arañas y después sobre algunas plantas de interés para nosotros los pediatras. Entonces, entre los objetivos, bueno, está que identifiquen ustedes síndromes tóxicos, que conozcan las indicaciones de las medidas de eliminación, de disminución de la absorción de los tóxicos, cuáles tóxicos son letales en pediatría, y bueno, actualizarlos en el conocimiento de antídotos, antagonistas y fagoterápicos que están disponibles en nuestro medio. Entonces, ahorita en la pandemia sí hemos visto, no sé ustedes a nivel de consultorios, pero incluso en consultorio y a nivel de hospital hemos tenido más incidencia de intoxicaciones y la mayoría de ellas, el 90%, se da en las casas, ¿sí? Porque los niños permanecen más tiempo en casa. En algunos casos, mientras la mamá, pues las mamás algunas tienen que trabajar, si no todas están en las casas, algunas tienen que trabajar, no hay guarderías, no hay escuelas, entonces a veces los niños se quedan solos y el mecanismo por el cual se están intoxicando, generalmente en lactantes y preescolares, es de tipo accidental, o sea, medicamentos que los dejan al alcance de ellos, ¿sí? Y en adolescentes, bueno, se ven abuso de drogas, ¿sí? Y alcoholismo también. Es diferente, incluso también algunos casos de intento suicida en este grupo de adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, los escenarios clínicos que podemos tener en intoxicación pueden ser muy diferentes. Aquí les pongo 3 escenarios. Como que el más fácil de tener un diagnóstico es aquel caso en que nos dicen, bueno, el primero, una niña de 3 años de edad,
que ingirió 6 tabletas de clonazepam y nos las traen, pero después de 2 horas de que las ingirió. Por lo menos aquí ya tenemos el diagnóstico de una intoxicación, ¿sí? Y es más fácil ya entonces sobre ese hacer el abordaje del tratamiento. Hay otro escenario en el cual nos dicen, que es más frecuente por lo menos en nuestro medio, que nos dice la mamá que lo encontró ingiriendo unas tabletas blancas y nos traen el blister, pero el blister nada más ya está vacío, que decía que nada más tenía las 2 últimas tabletas y no se ve ni siquiera el nombre. Entonces, pues ahí decimos, bueno, puede ser una intoxicación, pero no sabemos ni por qué. Entonces, como que hay que hacer como una tarea de investigación, a ver por qué sustancia o por qué medicamentos intoxicó a ese niño. Y hay otro en el cual nos han traído, por ejemplo, un niño de 2 años, 6 meses, que empezó súbitamente con somnolencia. La mamá dijo, es que algo lo noté mal, se durmió, y después se fue a dormir, y no es la hora en que él duerme, y después de eso convulsionó. La mamá dijo que no, dijimos, bueno, ¿algún medicamento que tenga en casa? No, ninguno. Pero al hacerle la glucometría al ingreso, pues marcaba low. ¿Sí? Le pasamos glucosa y después otra vez al siguiente momento, otra vez low. Entonces, en esos casos de que el paciente está previamente sano y después empieza con un problema así súbito como pues hay que sospechar intoxicaciones, ¿no? Este último caso fue de un niño que se tomó 2 tabletas de glibenclamida, ¿no? Entonces, los papás dijeron que no tenían esa tableta en la casa, pero bueno, el niño respondió al manejo dándole glucosa en sus líquidos parenterales, ya que empezó a mejorar su estado de alerta, le empezamos a dar dieta para que mejorara su glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hacer si llega un paciente intoxicado? Luego hay que hacer las preguntas, que qué fue lo que tomó, si es que lo sabe la mamá. Si no lo sabe, pues hay que mandarle, o sea, nosotros lo que hacemos es que sabe que mande a alguien a su casa, que nos lo traiga, la caja, lo que está a ese alcance donde estuvo el niño. A veces no nada más hay que pedir en dónde estuvo el niño las últimas 2 horas, sino en todo el día, qué fue en qué lugar estuvo, porque a veces visitan a los abuelos, y los abuelos son los que tienen muchos medicamentos. Un error, por ejemplo, es de que tengan los medicamentos en la cómoda al lado de donde duermen, y ahí ponen los medicamentos para dormir, porque es antes de dormir es donde se los toman. Y hace cuánto tiempo lo tomó, y eso es muy importante para ver qué medidas de descontaminación le podemos dar a ese paciente. Y si ya le hicieron alguna medida de descontaminación en la casa, a veces les provocan el vómito. En el caso de cáusticos, por ejemplo, eso sería muy grave, ¿sí? Porque provocaría una doble quemadura. A veces les dan leche, bueno, diversos procedimientos. Y algo muy importante es ver cuál es la cantidad que ingirió, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, para el caso de algunos medicamentos, digamos, como paracetamol, es importante para ver si es una dosis tóxica o no es una dosis tóxica. Y la otra es por qué se lo tomó, ¿sí? Entonces, si fue accidental, que la mamá diga, no, es que dejé la botella de cloro abajo de donde lavo los platos, que es donde siempre lo deja la gente, y es un bebé que anda gateando, apenas está empezando a caminar, pues es muy fácil que a esa altura el niño encuentre ese químico y se lo tome. Pero también en el caso de intento suicida, por ejemplo, en adolescentes que de repente lleguen somnolientos o con agitación psicomotriz, hay que preguntar si no ingirió algún tóxico y cuál fue la razón. Sí, muchos de nuestros pacientes que tienen intento suicida, una regla de nosotros es de que el alta de ese paciente con intento suicida se la tiene que dar psiquiatría, no se la damos ni los pediatras ni toxicología, ¿sí? Es una regla, y muchos de ellos tienen depresión mayor. Entonces, ¿cuándo hay que sospechar una intoxicación? Cuando es un evento de tipo agudo y el paciente llegue con agitación psicomotriz, o que también de manera aguda presente crisis convulsivas, ataxia súbita, que esta se observa en benzodiazepinas. Hemos tenido una mayor incidencia de ingesta de benzodiazepinas, por ejemplo, en muchachitos que están en la secundaria. Se pasan entre ellos tabletas de clonazepam, como para sentir mareo,
a veces lo combinan con una bebida alcohólica, y esta moda de mezclar bebidas alcohólicas con benzodiazepinas me llamó la atención, y alguna vez estuve tuiteando, o sea, buscando en Twitter, y le puse eso, ¿no? Clonazepam, a ver qué escribían de clonazepam. Y entre la gente, entre los chavos, recomendándose que tomaran clonazepam con alcohol. O sea, lo recomendaban como que muy buena experiencia. Entonces hay que estar pendientes de eso, porque a veces algunos de esos pacientes les pusieron las pastillas en su botellita de agua, ¿sí? Entonces nos traían al niño con esa ataxia y dijimos, bueno, una cerebralitis así como que tan rápida que se fue bien a la escuela y en la escuela se puso mal. Lo bueno es de que les hacíamos benzodiazepinas en orina. Está esa prueba en orina que la mandamos a hacer a un hospital privado y salía positiva, entonces eso nos ayudaba mucho a establecer el diagnóstico. También hay que sospechar una intoxicación en pacientes que tengan acidosis metabólica de anion gap elevado. O sea, una regla es de que nosotros cuando tenemos una gasometría, le hagamos siempre el anion gap, ¿sí? O sea, no nada más quedarnos en, es una acidosis metabólica, sino hay que ver si es de anion gap elevado o de anion gap normal para saber cuál es la etiología de esa acidosis. Bueno, en los intentos suicidas y cuando hay también de inicio súbito somnolencia o letargia. Esta es como una de las causas. Estas son las causas de acidosis metabólica de anion gap elevado. Es como esta nemotecnia que se llama Carmot-Piles. Y en esta se encuentra el monóxido de carbono, la intoxicación por cianuro, que también cardiopatías que nos den incremento de lactato, intoxicación por metanol, por etilenglicol, por salicilatos. Bueno, se fijan, hay incluso por errores netos de metabolismo y por cetoacidosis diabética. También la inhalación de tolueno, que por ejemplo, hablando de drogas, de abuso de drogas, nosotros tenemos por el medio en el Hospital Central, en donde trabajo, más que intoxicaciones por cocaína, por éxtasis, vemos más intoxicaciones por tolueno, que es la inhalación del cemento amarillo, ¿no? Entonces, eso nos da una acidosis metabólica y con hipocalemias severas. Cuando estamos nosotros ante una intoxicación que no sabemos la causa, sino que no sabemos qué tipo de fármaco es, nos sirven los síndromes tóxicos o también se llaman toxíndromes. Estos me gustan porque son como muy clínicos, no necesitamos de mucha tecnología, solamente hay que evaluar las pupilas, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, cómo se encuentra la piel, el estado mental, cómo se encuentra su peristalsis. Y en base a eso, entonces vemos si cabe en alguno de estos toxíndromes esa intoxicación. Entonces empezamos con el toxíndrome colinérgico. En hay una inhibición de la acetilcolinesterasa. Se observa en esto cuando hay intoxicación por plaguicidas, ¿sí? Del tipo de carbamatos, ¿sí? O de organofosforados. Y entonces se nos va a dar, en ese toxíndrome nos va a dar síntomas muscarínicos, síntomas nicotínicos, y uno que se llama las 3B killer, que son como las causas por las cuales puede morir el paciente. Entonces los síndromes muscarínicos, aquí está como, esta infografía está como muy representativa. Yo les explico que es como si todas las glándulas se pusieran locas y empezaran a secretar. Entonces hay mucha salivación, diaforesis, lagrimeo, incontinencia urinaria, diarrea, vómito, ¿sí? Entonces por todos lados hay como una descarga de agua y de secreciones. Esos son los síntomas muscarínicos. Y en los síntomas nicotínicos, bueno, en estos ya puede haber midriasis, fasciculaciones, crisis convulsivas, hipertensión arterial. Y los síntomas por los cuales el paciente que ponen en peligro la vida, las 3B, es la bradicardia, la broncorrea y el broncoespasmo. Entonces, cuando tienen, aunque no hayan, ustedes no les digan que ingirió plaguicidas, si llega con todos estos síntomas, pues tienen que sospecharlo, ¿no? Para eso nos sirve conocer estos toxíndromes.
Ese síndrome anticolinérgico, la mnemotecnia es rojo como betabel, ¿sí? Ciego como murciélago porque tienen midriasis, y es una midriasis que no responde a la luz, es una midriasis fija. Seco como hueso porque hay mucha sequedad de mucosas. Loco como sombrerero. Tienen muchas alucinaciones, incluso son unas alucinaciones visuales que el paciente hasta hace como si estuviera tocando algo. Los niños están con la manita como en el aire, como queriendo atrapar algo o tocando algo. ¿Sí? Y ese de abajo supone que es el infierno, entonces rojo como el infierno porque tienen hipertermias 40, 42 grados. Entonces aquí hay bloqueo de la acetilcolina, están todos estos síntomas, y eso se observan en intoxicación por antidepresivos tricíclicos, que afortunadamente ya se prescriben cada vez menos, ¿sí? Por antihistamínicos, antiespasmódicos, ¿sí? Cuando hay dosis exageradas de atropina, y también por una planta que se llama Datura estramonio, que ahorita la vamos a ver, y hay mucha aquí en San Luis Potosí. Aquí el tratamiento es monitorizarlo, darle benzodiazepinas, bicarbonato, y si el paciente se encuentra en condiciones inestables, que haya presentado paro cardíaco o inestabilidad hemodinámica, el antídoto es la fisostigmina. El otro toxíndrome es el simpático mimético. En se fijan, también hay midriasis, agitación, taquicardia, la hipertensión arterial, hipertermia y crisis convulsivas. Lo que lo hace diferente del anticolinérgico es de que en el otro, ¿se acuerdan que había sequedad de mucosas? Les puse ahí como un huesito para que más o menos se den la idea de que hay sequedad de mucosas. En hay sudoración, entonces lo que hace la diferencia entre un toxíndrome y otro. Y ese se observa en intoxicación por anfetaminas, por metanfetaminas, que no son tan frecuentes, por ejemplo, en nuestro hospital, pero sí hay ingesta entre adolescentes y con diversos nombres, ¿no? Puede ser el cristal, pues también le ponen Pokémon. Hace poco sacaron una droga que se llamaba Pokémon y son metanfetaminas, al final de cuentas todas, pero tienen diferentes nombres, y para que sea como más accesible o que para los muchachos o más atractiva, hasta les ponen como un sello con monitos o dibujos. También se observa intoxicación por cocaína y en intoxicación con cafeína, que ahorita que hay muchas bebidas estimulantes y se venden en los Oxxos, pues bueno, también hay que estar con esa sospecha de esa intoxicación. El toxíndrome hipnótico sedante es de los más frecuentes que vemos nosotros en lactantes, ¿sí? Son aquellos niños que se toman la benzodiazepina y llegan con ataxia, que es de los síntomas el más frecuente, algo de bradilalia, somnolencia y la miosis. Generalmente con una tableta, con una tableta de clonazepam, solamente llegan con este estado y no hay necesidad de intubarlos, ¿no? Aquí sí tendríamos el antagonista de esta benzodiazepina, que es el flumazenil. Y bueno, y por último, el toxíndrome opiáceo, que se ve con el uso de morfina y sus derivados, y la tríada, que es la miosis, la depresión respiratoria y la depresión neurológica. Entonces, ha habido incluso exámenes de posgrado, en donde les ponen un paciente que tiene multipuncionado y que viene con miosis, depresión respiratoria, depresión neurológica. Entonces hay que sospechar y el antídoto es la naloxona o la naltrexona. Entonces, ¿qué sustancias pueden ser tóxicas? Bueno, pues todo puede ser tóxico y todo va a depender de la dosis. ¿Sí? Ese es como lo que hay que aprender aquí de toxicología. No podemos decir eso es inocuo porque todo va a depender de cuántas tabletas, cuánto fue la dosis que se tomó y si es un niño o un adulto. Este es un artículo que hay sobre exposiciones letales en niños pequeños. O sea, entonces es una exposición letal que ocurre a dosis pequeñas en un niño de 10 kilos, más o menos entre un niño de 1 año y 2 años,
y con solo una tableta, entre 1 y 2 tabletas de estos medicamentos puede provocar la muerte. Entonces, entre estos están todos los medicamentos cardiovasculares, por ejemplo, los bloqueadores beta, los medicamentos antiarrítmicos, el metanol y el etilenglicol, que son unos alcoholes, bloqueadores de canales de calcio, la clonidina, la hidroxicloroquina, que ahorita se está usando mucho en esta pandemia, también con 1 o 2 tabletas puede provocar una intoxicación muy grave en un niño. Los metilsalicilatos, bueno, estos cada vez hay menos, pero hay unas preparaciones que son como rubefacientes, para dolores musculares, y esos si se ingieren, bueno, esos pueden ser tóxicos porque está muy concentrada la cantidad de salicilatos. Y bueno, los tricíclicos, que afortunadamente cada vez hay menos. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo se expone el niño a estos tóxicos? Siempre hay que preguntar, cuando uno está revisando a un niño intoxicado, ¿quién vive en la casa? ¿Sí? Y esas personas que están ahí, ¿qué enfermedades tienen? Porque si alguien es diabético, entonces puede ser que esté intoxicado con glibenclamida o metformina, o si un paciente es hipertenso, pues haya ingerido algún antihipertensivo. En algunos casos, el hermanito es el que toma el antiarrítmico y su hermanito lo toma también, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿por qué nada más le dan la medicina a mi hermano y a mí no? Y es como le ingieren. Entonces, es muy importante preguntar qué medicamentos están tomando. Y algo que nos puede orientar al diagnóstico cuando no sabemos qué fue lo que ingirió, lo que se estuvo expuesto, hay que preguntar el empleo de los padres. Alguna vez en una conferencia dijeron que los más peligrosos éramos los médicos, porque a veces nos llevamos muestras médicas a la casa y entonces tenemos medicamentos de más. Pero si ese paciente, por ejemplo, estaba en un bar y llega con aliento alcohólico, estado de embriaguez y alteraciones visuales, hay que sospechar el metanol. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en esta época, incluso hace como 1 mes y medio por ahí, hubo intoxicados en Guadalajara, ¿sí? Porque tomaron un alcohol que era un alcohol que era del tipo metanol, o sea, un alcohol adulterado, y este metanol, su órgano blanco es el nervio óptico, entonces puede provocar hasta ceguera. ¿Sí? Entonces eso también, incluso hubo una época en que también en la Ciudad de México reportaron en barras libres venta de alcohol adulterado, y algunos pacientes salieron con daños visuales. Y en niños, bueno, se intoxican más por benzodiazepinas, paracetamol, los solventes y por rodenticidas. En climas fríos, bueno, es muy frecuente que se intoxiquen por anticongelante, que es el etilenglicol. En las fiestas rave, que esas fiestas que a veces hacen como de todo un día, hay mucho abuso de sustancias del tipo de metanfetaminas. Entonces, hay que sospecharlas en esto, y cuando es un intento suicida en medio rural, generalmente se hace con herbicidas o con insecticidas. También el aliento puede ayudarnos, el aliento de almendras amargas en intoxicación por cianuro, o el alcohol, o si huele a acetonas, pues porque haya ingerido quitesmaltes. La piel también es un dato que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico. Cuando está con diaforesis hay que sospechar en organofosforados. Cuando está con hipertermia, con un síndrome neuroléptico maligno. En hipotermia, el etanol es el de los más frecuentes. La coloración rojo cereza en intoxicación por monóxido de carbono, que es la que se observa cuando hay incendios en lugares cerrados. Y en la cianosis, en intoxicación por dapsona, cuando ingieren anilinas. Y bueno, la ictericia en Amanita phalloides, que no es un lugar de intoxicación por hongos. Por ejemplo, el Estado de México sí es más frecuente este tipo de intoxicaciones. Y las pupilas nos ayudan como en un 60% a guiarnos en la ruta diagnóstica. ¿Sí? Cuando están mióticas, hay que sospechar organofosforados, opiáceos o la clonidina.
Y cuando la midriasis, por ejemplo, no reactiva, es por derivados atropínicos, y el nistagmus se observa mucho en medicamentos como anticonvulsivos, por ejemplo, en intoxicación por carbamazepina, se observa mucho este nistagmus. Igual la presión arterial, si vemos a alguien que está hipotenso, con bradicardia, debemos sospechar que hubo intoxicación con algún beta bloqueador y preguntar si alguien en la casa es hipertenso y tiene algunos medicamentos de este tipo, ¿no? Entonces eso solamente fue para ver cómo llegábamos a un diagnóstico, conocer esos síndromes tóxicos, evaluar las pupilas, la piel, en general es todo. Cuando no sabemos qué tóxico es, hay que mandar al familiar que nos traiga el frasco, el medicamento, las cajas, todo lo que tenga a su alcance y nosotros ya investigamos. Después de esto, sigue la fase de apoyo vital. A veces nos apanicamos cuando hay intoxicaciones y como que queremos tener rápido un antídoto, pero hay muy pocos antídotos para tantos medicamentos o tantos químicos que hay. Generalmente, el tratamiento va a ser salvarle la vida al paciente y esto va a ser lo que es la fase de apoyo vital. Entonces, es igual, la intoxicación se considera como un trauma de origen químico, entonces se sigue igual el ABCDE, se evalúa cómo se encuentra su vía aérea, si necesita administración de oxígeno, si está ventilando bien ese paciente, si no, pues hay que darle oxigenación, hay que evaluar su ritmo cardíaco, cómo está su frecuencia cardíaca, los pulsos, evaluar si está en un estado de choque o no, su presión arterial, y en la D, evaluar el déficit neurológico, por aquí le agregamos que hay que monitorizarle la glucosa, ¿sí? Entonces un Destrosix, esto es muy importante, porque ha habido casos en los cuales el niño lleva convulsionando 2 horas hasta que a alguien se le ocurre tomarle un Destrosix y es por hipoglucemia. Entonces, hay que tomarlo como igual en todos los pacientes graves que tenemos. Y después ya sigue una exposición y la revisión completa de este paciente. Ahora vamos a ver este caso clínico. Todos los que les voy a poner son casos reales, no son inventados. Esa es una niña de 9 meses, cardiópata, y la mamá se la dejó a la abuela, no sé por qué, pero tuvo que hacer algunas cosas, se la dejó. Y le dejó los sobrecitos. Entonces le dejó 6 sobrecitos de digoxina, 4 de enalapril y 4 de furosemide. Así como se los damos nosotros dosificados, pero la abuelita, en vez de creer que era uno de cada uno, le dio los 6 sobres de digoxina, los 4 de enalapril y los 4 de furosemide, ¿sí? A una bebé de 9 meses de edad. Entonces, lo malo de la digoxina es que tiene un margen terapéutico muy estrecho entre lo que es la dosis terapéutica y la dosis tóxica, es muy estrecha, es ese margen de seguridad. Entonces, llegó en las urgencias a la 1 de la tarde, pero lo ingirió a las 11. ¿Ustedes qué le harían? Le harían lavado gástrico. A ver, aquí no veo dónde se puede poner lo que están contestando. A ver. Bueno, aquí puse la respuesta. A ver, lavado gástrico ya no funciona porque ya pasaron 2 horas. Entonces, para que funcione el lavado gástrico, tiene que ser en la primera hora de la ingesta. El lavado gástrico no. Conseguir antídoto para digoxina, sí hay antídotos, o sea, sí hay porciones FAB para esto, muy difíciles de conseguir, o sea, tal vez en todo San Luis Potosí no hay. Entonces, se le tendría que hacer carbón activado, ¿sí? Entonces, el carbón activado todavía en ese tipo de intoxicaciones graves es útil porque logra rescatar al tóxico. Entonces, este carbón activado, este es un polvo negro, es el que está aquí. ¿Se acuerdan que algún tiempo las personas que ya son como de mi edad o mayores, yo me acuerdo cuando era externa, el residente me mandaba a la cocina para que quemaran tortillas y entonces ese carboncito se lo poníamos a los niños a través de una sonda nasogástrica.
Entonces ahora lo que tenemos, tiene que ser este tipo de carbón. Como se obtiene es que queman muchas cáscaras vegetales, por ejemplo, como de coco, las someten a 3000 grados centígrados y después ya sufren un periodo, una activación. Y es un polvo, los que ya lo han usado, es un polvo muy finito, ¿sí? Como muy porosito, y lo que va a hacer es que va a absorber el tóxico. Entonces, va a unir el tóxico, eso significa absorber, ¿sí? El tóxico lo une al carbón y así va a impedir que se absorba, ¿sí? Entonces, hay tabletas de carbón activado, pero esas no sirven, o sea, esas son para flatulencias, para meteorismo, entonces, esa no deben de usarlo, tiene que ser carbón activado y con esta textura. Ajá. O sea, e incluso así lo pueden conseguir. Esa es la niñita que se tomó las tabletas de digoxina. ¿Cómo se la damos? ¿Sí? O sea, la dosis es de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso. Se da vía oral, no necesariamente, si ustedes no van a hacer el lavado gástrico, no hay que ponerle sonda. ¿Sí? Entonces, como se la di a esta niña, muy mal, porque soy pediatra, pero se la di con Coca-Cola, ¿sí? Porque la Coca-Cola es como muy dulce y es de color negro, entonces los niños como que les gusta, o sea, bueno, esta niña todavía no sabía de la Coca-Cola, me imagino, pero otros niños que ya tienen 2, 3 años, pues tú les dices, te voy a dar coca, y les encanta tomarse el carbón activado con la coca. Entonces, se lo damos así mezclado y, o si no, con agua, y se lo damos en probaditas, ¿no? Vean cómo tiene la boquita toda negra, así tiznadita. Y a pesar de las 2 horas de la ingesta, bueno, sí funcionó. Lo bueno que en ese tipo de intoxicaciones sí tenemos niveles de digoxina. Entonces, íbamos viendo que los niveles de digoxina bajaron, estaban empezando a estar en niveles tóxicos, disminuyeron y esta niña se regresó a su casa muy bien. Entonces, el carbón activado se le considera como el antídoto casi universal porque sirve para intoxicaciones por analgésicos, antiinflamatorios, todos los medicamentos anticonvulsivos, los medicamentos cardiovasculares, o sea, prácticamente para todo. En los cuales no funciona es en ingesta de cáusticos, cuando hay ingesta de alcoholes, ¿sí? Como el etilenglicol, el metanol, o en ingesta de ácidos. En esos es en los que está contraindicado. Y en cuanto al lavado gástrico, bueno, solo es útil en la primera hora. Los alcoholes se absorben a los 30 minutos, ya se absorbió como más del 90%, entonces no sirve tanto. Y el lavado gástrico se tiene que hacer con solución fisiológica tibia de a 10 mililitros por kilo de peso. Está contraindicado en ingesta de cáusticos, porque sabes que ni siquiera hay que poner incluso ni sonda nasogástrica. En ingesta de hidrocarburos también, porque hay mayor riesgo de neumonitis si lo provocamos el lavado. Si está un paciente comatoso, está contraindicado. Pero si lo necesita, entonces primero hay que intubarlo, hay que asegurar su vía aérea y después ya hacer el lavado. Y en ingesta de fosfuro de zinc o de aluminio si se hace con solamente agua. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, este es otro niño que una ingesta de medicamentos que también es muy grave. Es una niña de 2 años que ingirió 3 tabletas de propafenona, ¿sí? La mamá la trae a urgencias a la hora de su ingesta. Y vean, tiene 60 de cardíaca, 15 de respiratoria, una presión arterial de 60-30, que la mínima de ella sería 70, fíjate, 70 más edad por 76 de milímetros de mercurio y está hipotensa, y un llenado de 5 segundos. Y en su electro tiene un bloqueo AB. La intuban, le administran aminas, vasopresora, norepinefrina, y le hacen todo el manejo que se debe de hacer según las recomendaciones del PALS, o sea, todo muy bien, y no mejoró. Ahorita se sabe, esto es nuevo, ¿cuál sería otra opción terapéutica en estos casos? ¿Se acuerdan que les dije que todos los medicamentos cardiovasculares son muy peligrosos para niños pequeños, ¿sí? Entonces hay otra opción terapéutica que es infundirle lípidos. Esos lípidos que usamos para la nutrición parenteral, esos mismos
están recomendados, incluso por la American Heart, ¿sí? Por la AHA, están indicados cuando un paciente no está respondiendo y está en paro cardiorrespiratorio, o sea, entonces durante la reanimación cardiopulmonar hay que ponerle la infusión de lípidos. Entonces se le ponen lípidos al 20% y están indicados en intoxicación por anestésicos locales. Hay muchos reportes por bupivacaína, intoxicación por bupivacaína, también por verapamil, propranolol y propafenona. Entonces esta es la dosis a 1.5 mililitros por kilo. Están bueno, no pude subir un video porque es como una aplicación que compré española y entonces el video solamente se ve en la aplicación en el iPhone. Pero en pleno paro cardíaco, o sea, están diciendo no responde y están en pleno maniobras, se le tiene que pasar en su infusión de lípidos y ya que recupera el ritmo, entonces se le deja la infusión para 1 hora. Nosotros le hemos usado en un paciente adulto que tuvo también intoxicación por un medicamento cardiovascular. Y la única problema fue de que, bueno, los triglicéridos se le elevaron, que es una complicación. También la amilasa se le elevó, pero no hizo datos de pancreatitis. Entonces, está incluso como, no es una guía así de que tienes que usarlo, pero está dentro de las recomendaciones para ese tipo de intoxicaciones. Aquí les dejo la recomendación del 2015 para este tipo de intoxicaciones por anestésicos y medicamentos cardiovasculares. Y en Estados Unidos es muy frecuente la intoxicación por paracetamol. O sea, la verdad nosotros, tal vez en un año no hemos tenido ninguna intoxicación por paracetamol, pero en Estados Unidos es de los primeros lugares. Y entonces vamos a revisarlo porque aparte es de los medicamentos que recetamos diario. Entonces, la dosis terapéutica va de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas, con un máximo de dosis es de 90 miligramos por kilo por día, o 1 gramo por dosis, y la dosis que es tóxica en el mayor de 6 meses es 200 miligramos por kilo, ¿sí? Como dosis única. Y, bueno, se fijan que es una dosis muy, muy alta que es muy raro que se puedan presentarlo, a menos que se tomen casi todo el frasco del gotero de paracetamol, y es un niño muy pequeño. Incluso cuando ocurren esas cosas, casi nosotros estamos empezando también como en un maltrato al menor, cuando hay cosas así que dices, bueno, ¿cómo pudo haber tomado tanto un niño tan pequeño? Y bueno, para no perderme, alguna vez llegó una señora con un bebecito y dijo que le iba a dar el paracetamol y que el niño le empujó a la mano y se lo echó todo, ¿no? Y ya estando así dije, no puede ser que un niño tan pequeñito, como de 9 meses, hiciera una dosis tóxica, pero la señora empezó a llorar, que me siento mal. La señora tenía como depresión, así, se veía deprimida, y bueno, ya arreglamos eso mejor con psiquiatría, para no quitarle al bebé, ni llamar a la PRODE, ni nada de eso, y bueno, le fue bien al niño. Entonces también en intoxicaciones como que no chequen, así que digas, no, esta no es la edad en que un niño se intoxique, pues hay que sospechar maltrato. Y bueno, vamos a ver cómo ocurre la farmacología del paracetamol. Entonces se fijan aquí a la izquierda, dice dosis terapéutica. Entonces, en dosis normales, aquí se metaboliza con sulfatación y glucuronización y produce metabolitos inactivos, que se llama ácido mercaptúrico. Y solamente un 5% se oxida en este citocromo P450, produce este metabolito tóxico, ¿sí? Que se llama N-acetilparabenzoquinonaimina, pero gracias al glutatión, entonces se convierte en el metabolito inactivo. Eso ocurre normalmente en dosis tóxicas. Entonces se satura esta vía, la mayor parte va al citocromo P450, se forma este metabolito, pero como se depleta glutatión y no hay suficiente glutatión para tanto este metabolito, ocurre entonces la necrosis centrolobulillar. Entonces, aquí es donde actúa la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína actúa a este nivel aportando el grupo glutatión, ¿sí? Entonces,
por eso les pongo esto, pero es importante saber esa farmacología para saber en dónde actúa la N-acetilcisteína. Dentro de las fases de intoxicación por acetaminofén, en las primeras 24 horas el paciente puede estar sin datos de hepatotoxicidad, se le considera como una intoxicación como bomba de tiempo, porque el paciente solamente puede tener algo de malestar general, náusea y vómito y ya. Y hasta las 24 horas empieza la hepatotoxicidad, la elevación de transaminasas, bilirrubinas, alteraciones de la coagulación. Después sigue la falla hepática con encefalopatía. Y ya en la fase 4, bueno, puede haber resolución de la falla hepática o muerte según el tratamiento que haya tenido. Lo ideal en paracetamol es tener niveles a las 4 horas de la ingesta. Aquí se los ponemos solamente para que sepan que existe este nomograma de Rumack-Matthew. La verdad es que cuando hemos querido nos dicen, bueno, te la podemos tomar, pero te tarda una semana el resultado o 3 días. Pues no, o sea, entonces hasta ahorita en ningún lugar nos hacen aquí, entonces tenemos que darle mejor, en estos casos, el antídoto, ¿sí? Entonces el antídoto es la N-acetilcisteína, que rellena los depósitos de glutatión, y lo recomendable es usarse en las primeras 8 horas, pero aún incluso en las primeras 24 horas de la ingesta puede ser útil. Esa es la dosis de carga y las dosis subsecuentes. También para estas dosis no tiene que estar el paciente con sonda nasogástrica, se puede mezclar con jugo, siempre y cuando no sea con leche, porque con leche disminuye su absorción. Ok, bueno, eso es en cuanto a medicamentos. Ahora, en cuanto a rodenticidas, eso es, en cuanto a productos químicos, son de los más frecuentes y mucho tenemos la culpa, los familiares, porque es muy común que dejen como para cebo el rodenticida junto con alguna galleta. Entonces el niño anda gateando, lo encuentra abajo de los muebles y parece que primero lo encuentra el niño antes que la rata. Entonces es muy frecuente este tipo de intoxicaciones. Antes había rodenticidas del tipo de las cumarinas, de hidroxicumarina, como la warfarina, que se fijan tiene una vida media como de 36 a 72 horas. Los nuevos que están vendiendo en los supermercados se llaman de segunda generación y son 100 veces más potentes que las warfarinas. Lo peligroso de esto es que su vida media puede ser hasta 31 días. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos. Esos inhiben las enzimas dependientes de la vitamina K y disminuyen la síntesis de tiempo de protombina, pero tarda entre 1 y 3 días en afectarse, ¿sí? Si dejamos que esto ocurra, bueno, puede haber epistaxis, hematomas, gingivorragia, la muerte, ¿no? Y lo malo de esto es de que se fijan qué bonitos se ven como muy atractivos estos granulitos, estos como pellets, porque parecen como churrumais, ¿no? Yo sí los veo, están como que se antoja para que el niño se los pueda comer. Entonces eso está muy mal porque, pues, aunque tengan aquí la calaca, sí, la muerte aquí, pero todos el color se hace como, parece más un dulce que un rodenticida. Entonces aquí les pongo el protocolo que tenemos para tratar la intoxicación por superwarfarinas. Si es intento suicida, a todos les hacemos lavado gástrico y carbón activado. Y si ya llegaron después de la primera hora, les ponemos carbón activado, incluso en dosis múltiples, ¿sí? Hay una medida de detoxificación que se llama diálisis gastrointestinal, en la cual se pasan dosis de carbón activado cada 4 horas, entre cada 4 horas, cada 6 horas, todo un día, y eso es porque como el fármaco tiene circulación enterohepática, entonces lo sigue absorbiendo, aún así, y en la superwarfarina es una indicación para seguirle pasando dosis múltiples de carbón. Entonces, en intento suicida, directo a hacerle eso, y cuando es accidental, si la concentración que dicen ellos, que nada más fue, por ejemplo, un pellet, entonces podemos dejarlo en vigilancia, no le ponemos vitamina K, sino le tomamos tiempos de coagulación a las 24, 48 y 72 horas. Sí, ese es el protocolo, lo citamos a las 24, 48, 72 horas y le tomamos entonces los tiempos de coagulación. Si están normales, ya lo dejamos ir ya y sabemos que va a estar bien el paciente.
Si fue una cantidad mayor, entonces sí, le hacemos el lavado gástrico, el carbón activado, y de todos le seguimos tomando los tiempos 24, 48 y 72 horas. Y si están anormales, bueno, le ponemos vitamina K y entonces los seguimos vigilando hasta que ya estén normales los tiempos durante 24 horas. Y dentro de los rodenticidas, es muy peligroso, el fosfuro de zinc. Este es un fumigante, es de los más tóxicos y mortales de todos los rodenticidas. Es un polvo gris con olor a pescado, que la verdad no debería de venderse, pero en cualquier ferretería ustedes lo encuentran. Lo malo de esto es de que en contacto con el agua, por ejemplo, cuando hacen ustedes un lavado gástrico, libera un gas que se llama gas fosfina, que es volátil, y entonces no nada más intoxica más al paciente, sino que también intoxica a la persona que está haciendo el lavado gástrico. Se usa como rodenticida, también en almacenes de granos. Inhibe el citocromo C, hace disrupción mitocondrial, falla orgánica múltiple, entonces hay una anoxia, ¿sí? a nivel multisistémico. Lo malo de eso es de que no hay antídoto y solamente el tratamiento es un manejo de soporte. ¿Sí? Con 4 o 5 gramos es una dosis letal, y al contacto con el agua libera este gas fosfina, que a nivel endotelial provoca radicales libres, formación de citocromo oxidasa. En el pulmón, también este daño endotelial se observa con aumento de la permeabilidad capilar, hace un edema agudo de pulmón, y a nivel del corazón hace pericarditis, miocarditis, y hay un choque cardiogénico. Entonces, lo malo de esto, la experiencia que hemos tenido, así desgraciadamente, es que, por ejemplo, en niños, si es nada más poquito fosfuro de zinc, de todos los dejamos en vigilancia 24 horas, y muchos niños es como no sabe bueno, no comen más. Pero el problema es cuando es un intento suicida. Entonces, por ejemplo, en estos días de la pandemia, no me acuerdo hace cuántos meses fue, pero una persona, o sea, al interrogarla dijo, me tomé 50 gramos de fosfuro de zinc. Le dije, ¿cómo sabe qué son los 50 gramos? Pues era toda la caja. O sea, así. Pues sí, supo muy bien, nos dijo muy bien cuánto se tomó. Yo luego me preocupé, entonces empezamos a actuar, pero lo malo es que en las primeras 12 horas, por ejemplo, solamente da vómito y dolor abdominal y acidosis metabólica. Entonces, cuando tú les dices, se va a poner mal, no te creen. Dicen, no, pues está muy bien, ¿cómo la paso a terapia? Pero lo malo empieza más o menos a las 24 horas. También es como una bomba de tiempo, así les llamamos, ¿sí? Porque en las primeras horas no crees que ese paciente se va a morir. A las 24 horas empieza con hipotensión, estado de choque, falla renal, un estado de choque cardiogénico que no mejora, y esos pacientes, bueno, si no les das un tratamiento de soporte adecuado, generalmente fallecen. Entonces, lo malo es que cuando es un intento suicida, la persona no piden ayuda inmediatamente, ¿sí? Generalmente cuando ya empiezan a vomitar, es cuando los familiares los ven, ellas les dicen que tomaron, y es cuando van al hospital, y ya muchas veces pasaron 6, 8 horas de la ingesta. Un modo de saber si le ingirió o no es hacerle una radiografía de abdomen, porque es radiopaco. Incluso si se observa mucha cantidad en la radiografía, es como de mal pronóstico, ¿sí? Eso nos puede ayudar también. Y el tratamiento, si llega pues todavía en la primera hora, segunda hora, se puede administrar carbón activado. Algunos recomiendan mezclarlo ahí con aceite de coco o con permanganato de potasio, pero siempre teniendo mucha precaución la persona que hace este procedimiento, porque mientras más agua le pongas cuando le estés administrando el carbón activado, puede liberar ese gas fosfina y también intoxicarse a la persona que lo está haciendo. Entonces tienes que ponerte tu protección adecuada, y los vómitos, incluso cuando esos pacientes llegan a urgencia, todos los que son sus excretas, vómitos o diarrea, tienen que guardarse en una bolsa roja para que no siga eliminando, porque
en el vómito puede estar liberándose el gas fosfina, entonces puede intoxicar a los pacientes que estén en urgencias, ¿sí? Y el manejo, bueno, aparte de todo el manejo de aminas, de vasopresores, se recomienda también 2 o 3 pulsos de metilprednisolona. Y bueno, algunos recomiendan también la acetilcisteína, que eso sí está como en controversia. Y la mortalidad, bueno, esta es muy elevada en intentos suicida. Entonces, lo que quiero como que se lleven a sus casas es de que es una intoxicación grave, que si la ven al principio que está bien, no se confíen, ¿sí? Ese paciente tiene que seguir internado, tiene que estar en terapia, y si está evolucionando mal la acidosis metabólica, igual si empieza con falla renal, rápido hacerle la hemodiálisis y tratarlo agresivamente para que pueda sobrevivir. A ver, este caso sí está, yo creo que todos lo han vivido. Ingiere líquido para limpiar cocinas y empieza con disfagia y cialorrea. ¿Qué complicación va a tener en la tercera semana de la ingesta? Sí, es la más probable, ¿ok? Entonces es una ingesta por cáusticos y bueno, lo más probable es que presente estenosis esofágica ese paciente. Entonces los cáusticos también es un problema de salud pública. El problema de los cáusticos es de que se vende a granel. Sí, o sea, ojalá se vendiera en productos que sean difíciles para abrir a los niños, pero yo creo que si van a lugares donde venden productos químicos, que te los dan en unas bolsitas, también igual venden los cáusticos, te los venden líquidos, en envases de refresco, o sea, lo malo es de que ellos consiguen refrescos, los envases, los rellenan, y pues el niño que ve un envase de refresco y cree que es refresco y se lo toma, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver en qué estaba ese producto, ¿sí? Generalmente los venden a granel, digo, es tan fácil al acceso de los niños, y el primer síntoma que tienen es la disfagia, ¿no? El dolor muy intenso en la boca. Generalmente cuando hay dolor retroesternal es porque ya hay esofagitis, la cialorrea también es frecuente, el dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y en caso de perforación esofágica, lo podemos sospechar por cuando hay enfisema subcutáneo y hay datos de respuesta inflamatoria como taquipnea, que haya disnea o signos clínicos de choque. Y algo muy importante es que 20% no tienen lesiones orales. Pero si un paciente no tiene lesiones orales, pero sí tiene dolor, tiene que hacerse endoscopía. Entonces el diagnóstico es clínico, hay que solicitarle la endoscopía, no hay que hacerle lavado gástrico ni ponerle sondas nasogástricas. Si hay dificultad respiratoria, se recomienda que se intube, porque a veces no nada más se queme el esófago, sino se pueden quemar las cuerdas vocales, ¿sí? Y bueno, una complicación que puede ocurrir es la perforación esofágica. Esa es la clasificación de Sargar cuando se hace la endoscopía, y esa se la pongo porque en la tipo 2B es cuando se recomienda el uso de esteroides para prevenir la estenosis. Entonces, cuando hay úlceras profundas o circunferenciales, entonces tienen el riesgo de estenosis del 70 al 100%, y entonces aquí se recomienda iniciar esteroides. Se supone que en los demás no hay como publicaciones de eso, y también ya cuando está pues con extensa necrosis, ahí ya no va a servir tampoco, y puede haber más riesgo de sobreinfección si damos el esteroide en esos casos. Entonces, nada más en el 2B. Entonces, aquí el tratamiento que se propone nada más es ayuno, dejar un analgésico potente, ¿sí? como tramadol, sus líquidos de mantenimiento, inhibidores de bomba de protones, no hay que provocar el vómito ni el lavado gástrico, y según cómo se encuentre la endoscopía, si es 2B se dan esteroides, y si vemos que la quemadura es muy extensa, entonces se puede poner de una vez la gastrostomía o la yejunostomía según lo que nos diga el endoscopista. Este es un caso que nos han llegado como 3 también en estos tiempos,
y son niños que ingieren tiner. La mamá le provoca el vómito y acude por notarlo cianótico. Llega con una oximetría de 88%, también está taquimneico y con estertores bilaterales. ¿Qué creen que tenga este niño? Sí, no, tú no, Abel. O sea, tiene neumonitis química por aspiración de hidrocarburo. Entonces también, otra vez volvemos a lo mismo. O sea, las intoxicaciones son prevenibles, pero ¿por qué tenemos que dejar el tiner en un envase inapropiado? Generalmente, si ustedes preguntan, yo creo que en el 90% estaba en un envase de refresco, ¿sí? O en un envase de jugo, y por eso el niño se lo tomó. Y estaba aparte a su alcance. Entonces, por hidrocarburos puede ser que ingieran diésel, gasolina, tiner. En niños, generalmente con 5 o 10 mililitros que tomen, no va a ocasionar toxicidad sistémica. Eso es importante. O sea, si se ingiere no hay problema, pero si se aspira, entonces sí puede haber la neumonitis química. Y en esos casos estaría contraindicado el lavado gástrico, porque con el lavado podemos provocar mayor riesgo de neumonitis. Y el protocolo que tenemos nosotros es de que lo tenemos que dejar en vigilancia 6 horas en urgencias. En esas 6 horas no puede comer sólidos ni leche, pero sí puede comer gelatina, algún jugo. A las 6 horas le tomamos su radiografía de tórax y su oximetría de pulso. Si son normales, ese paciente se puede ir y ya sabemos que ya en esas 6 horas ya no se desarrolló ninguna enfermedad. Entonces, generalmente, lo bueno de estos pacientes es de que ingieren nada más 5 mililitros porque tampoco sabe rico el tiner y no toman más. Entonces, la mayoría de las intoxicaciones por estos han sido leves. Se han podido ir a su casa, solamente un paciente sí, pero parece que estaba también una botella de jugo y el niño se tomó mayor cantidad de lo que debía y llegó casi en colapso cardiovascular a urgencias, lo intubamos. Ya intubado sí le pusimos una sonda nasogástrica y salió el hidrocarburo. Afortunadamente nada más intubándolo, ya como al día siguiente ya estaba bien el paciente y regresó a su casa sin complicaciones. Pero si la ingesta es de esto, 5 mililitros, 10 mililitros, pues seguro que no va a ser una intoxicación grave y hay que seguir ese protocolo de atención. A ver, este es otro caso, que es una niña de 2 años, 6 meses, empezó con dificultad respiratoria, somnoliente y bradilálica. Esos son sus signos vitales y vean sus laboratorios. Entonces, analizando esto, bueno, tiene una acidosis, ¿sí? Tiene un pH de 7.0 y hay que ver ahora el componente metabólico. Está el bicarbonato bajo, entonces una acidosis metabólica y, bueno, el sodio está normal, pero el calcio está bajo. Aquí, ¿cómo realizarían el abordaje si la mamá dice que puede ser que se haya tomado algo porque la vio con una botella en la mano? En este caso, entonces hay que abordarla como una acidosis metabólica porque era una niña sana. Entonces es una niña que ingirió etilenglicol. El etilenglicol es un anticongelante. Generalmente viene en colores muy llamativos, como un verde fosforescente muy bonito, un azul fosforescente también muy bonito. Y este etilenglicol, por la alcohol deshidrogenasa, se convierte en glicaldehído y después se metaboliza en ácido glicólico, que es el responsable de la acidosis metabólica, y después se convierte en ácido oxálico, y entre el calcio y el oxalato son los responsables de la falla renal. Entonces, en esta enfermedad hay falla renal por depósito de cristales de calcio. Entonces, ese es el etilenglicol. Entre el etilenglicol y el metanol, estos son los alcoholes que causan acidosis de anion gap elevado. Llegan en pacientes con el estado de ebriedad, somnolencia, y es muy característico que tengan cristales de calcio en el examen de orina e hipocalcemia. Entonces, el tratamiento es darle un antagonista que se llama el etanol, y va a competir, aquí les reviso, aquí a nivel del alcohol deshidrogenasa va a competir el etanol.
También se tienen que dar cofactores como tiamina y piridoxina y hacer una hemodiálisis rápido que esté incrementándose, porque así es como se va a eliminar el etilenglicol. El fomepizol es el antídoto, pero es muy difícil conseguirlo en todo México. Y este es un caso que nos compartieron del Centro de Toxicología de Chihuahua. Entonces, le dieron a este niño, le dieron ginebra. La ginebra viene al 40% y como se tiene que dar es al 20%. Entonces, se diluye en partes iguales con jugo o con glucosado al 5%. Entonces, prácticamente es como emborracharlo con etanol. Entonces, es preferible que esté como intoxicado con etanol y no con etilenglicol, ¿sí? Entonces, así desplaza al etilenglicol y ese es el tratamiento, mientras también le vamos a hacer una hemodiálisis al paciente y este paciente sobrevivió con este tratamiento. Bueno, al último de los químicos pongo el dióxido de cloro. Afortunadamente no hemos tenido ningún paciente, pero ahorita, bueno, hay gente que lo está recomendando. Yo creo que todos han de tener ustedes conocidos que sí creen en esto. No está autorizado por la FDA, se vende ilegalmente y a nivel, por ejemplo, en internet. Hay gente que no lo vende así tal cual como dióxido de cloro, sino te da el cloruro de sodio y te vende como un activador cítrico que lo mezclan y en ese momento se convierte en dióxido de cloro y le llaman la solución mineral milagrosa. Bueno, esto puede provocar metemoglobinemia, falla hepática aguda, prolongación del QT, leucopenia, anemia hemolítica, diarrea y vómito. Lo malo de esto, que hay que estar ahorita pendientes nosotros, es de que la gente pues, está creyendo en todo, ¿sí? O sea, como no hay ningún tratamiento que digamos que esté funcionando, pues la gente siempre va a creer en productos milagro y va a estar tomándose estos productos. La COFEPRIS ya dijo que hay que denunciar a la gente que esté vendiendo esto. Y ahora hablando de envenenamientos, esas fueron intoxicaciones. Hablando de envenenamientos, vamos a hablar del oxocelismo. México es el país que tiene mayor diversidad en loxoceles. Son de café oscuro claro, miden de 1 a 5 centímetros. Este es el típico, la que está aquí en la imagen 2, es el típico violín de las loxoceles. Aquí se ve muy bonito. Pues se fijan que no todas tienen este violín también. Esa es la que se ve, loxoceles apachea, es la de San Luis Potosí. Se fijan, no se le ve bien ese violín. Este es de hábitos nocturnos, también se le llama violinista tímida. Ese es el macho adulto, la hembra adulta. Y bueno, su tóxico es la esfingomielinasa D. Esa es la que causa la hemólisis, la coagulación intravascular y la falla renal. Generalmente, el 85 a 90% de estos loxocelismos son cutáneos y solamente el 10 a 15% son viscerales. Es una afectación visceral o sistémica. Y este es un niño a quien se hizo la sospecha del loxocelismo y empieza el loxocelismo con una vesícula hemorrágica en las primeras 8 horas. Así es como empieza en las primeras 8 horas. Después, esa es la típica placa livedoide, que significa que aquí está la vesícula y después hay un halo pálido y después una zona eritematosa. Esta es típica del loxocelismo y se observa más o menos como a las 12 horas del accidente. Después ya se observa entre el 4 y 7º día esta lesión necrótica. Más o menos se autolimita esto entre el día 21 y 28 y hasta ahí es cuando ya debe de intervenir cirugía plástica para remover esta escara. Antes no se recomienda porque todavía puede incluso hacer que se haga más grande si la intervienen quirúrgicamente. Y el oxocelismo visceral, bueno, este es un cuadro que empiezan con fiebre, anemia, hay hemólisis, falla hepática, falla renal, alteraciones en la coagulación, trombocitopenia y estado de choque.
Ese es un niño que nos compartieron, aquí es una revisión de la literatura de Brasil, en que empieza con estas lesiones que les dije que la vesícula, como violácea, y después empieza con esta necrosis, que se extiende hasta acá, más o menos como a los 7 días, 10 días, y en esta última diapositiva, última imagen, ya es un estado que ya le hicieron la resección de la necrosis. Entonces, ahorita lo bueno es de que ya tenemos, esa es imagen de una señora puérpera que nos mandaron de Valles. Afortunadamente le hicieron la cesárea, el niño estuvo bien, no tuvo datos del oxocelismo, pero la paciente sí llegó en estado de choque, necesitó norepinefrina para su manejo, y me respondió muy bien. A ella le pasamos 4 frascos de Reclusmil, y bueno, se fue satisfactoriamente a su casa. Entonces, lo que les quiero comentar es de que tenemos el faboterápico para los oxoceles, se llama Reclusmil, y en el oxocelismo cutáneo en adultos se recomienda solamente un frasco intravenoso, en niños 2 frascos, y si es visceral, entonces 4 frascos. A esa señora le pusimos 4 frascos, fue un poco complicado conseguir el Reclusmil, porque no había en San Luis Potosí. A través de medicina preventiva lo conseguimos en México, y en menos de 24 horas ya lo teníamos nosotros. Entonces, este Reclusmil cuando está en la placa livedoide, se lo podemos dar nosotros e impide que llegue a la necrosis, ¿sí? O que se extienda más la lesión. Entonces, somos afortunados ya de tener este faboterápico. Ahora, del atrodectismo, de la viuda negra, bueno, es mayor la hembra que el macho, tiene un abdomen muy globuloso, 8 ojos, es muy frecuente aquí en San Luis Potosí, y el cuadro de es muy diferente a la loxoceles, es un cuadro de dolor intenso con contracturas musculares, es muy característico esa sudoración en el puente de la nariz, pueden tener disnea, dolor abdominal también, un cuadro como incluso de abdomen agudo, y hay cuadros en que si la familia dice, sí, la mordió una araña o sintió el piquete, pero nos tocó un niño en que tuvo todos estos síntomas y dijimos, ¿por qué enfermedad te provoca así súbito todo esto? Entonces le pusimos el faboterápico, dijimos, puede ser que sea, y sí respondió. Entonces ya con eso hicimos como la prueba diagnóstica y terapéutica. Entonces también para tenemos el faboterápico que se llama Aracmin. Generalmente con solo un frasco es suficiente para contrarrestar y neutralizar el veneno, ¿sí? Si es un estado en que ya no esté mejorando, lo pasamos generalmente como en 15 minutos. Si el paciente todavía tiene media hora y no mejora, le podemos pasar un segundo frasco, pero en la mayoría de los casos con uno solo es suficiente. Y por serpientes, bueno, tenemos a los crótalos y a la bótrops. A nivel de altiplano es más frecuente que nosotros tengamos eventos de envenenamiento por cascabel. La bótrops se observa más en la zona huasteca, ¿sí? En valles tienen muchos casos de envenenamiento por nauyaca, le llaman también 4 narices. La mayor parte de estas mordeduras ocurren en las piernas, y la gravedad del envenenamiento va a ser dependiendo de la edad del paciente. Si es un niño es más grave, si la serpiente incluso es más pequeña, también es menor el envenenamiento. Si la serpiente acaba de comer, entonces como ya dejó algo de ahí en el animal que haya comido, dejó ahí veneno, entonces también va a ser menor el envenenamiento. Entonces va a depender de eso, de cuánto veneno tenga la serpiente, de su tamaño, de la hora del día. Y este veneno, bueno, tiene fosfolipasa 2, que es la principal responsable de todo el daño. Tiene hemorragina, neurotoxinas, miotoxinas, causa necrosis, mionecrosis, por eso hay que pedirles la CPK, y daño tisular, mioglobinuria, el edema y la coagulopatía. Ese es el último niño que nos llegó, fue de la semana pasada, me parece. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando llegan esos pacientes? Nosotros le hacemos mediciones. Aquí en el piecito fue donde fue la mordedura, entonces le hacemos mediciones a este nivel,
Le ponemos estas líneas aquí, aquí y aquí. Y le medimos los perímetros cada 4 horas. Entonces, de eso va a depender que le pongamos el faboterápico. También hacemos elevación de la extremidad, ¿sí? Para que no sea edema postural el que estamos midiendo. Y en el momento en que dejan de incrementar los parámetros, en ese momento dejamos de ponerle faboterápico. Esa es la indicación para descontinuar el faboterápico. Entonces nos basamos en el grado de envenenamiento para ver cuántos viales de faboterápico le ponemos. Entonces, si es menos de 10 centímetros, es un grado 1. El grado 0 es donde nada más están las huellas de la mordedura, pero no hay edema. Entonces, si no hay edema, es muy probable entonces que sea una mordedura seca, que esa serpiente, o sea, que esa víbora no era venenosa. Pero todos esos pacientes se tienen que dejar internados. Y bueno, puede llegar hasta el grado 4, en el cual ya hay una franca coagulación intravascular diseminada y falla renal. Y para eso tenemos el faboterápico que se llama antidimin. Ese es nuestro protocolo del hospital. En el grado 0, que es la mordedura seca, lo vigilamos 8 horas. Le tomamos laboratorios, no se le pone faboterápico. En 8 horas no hizo edema, entonces ese paciente se egresa a su domicilio. Y esas son las dosis que les ponemos. Se fijan, en los niños es mayor la dosis que en los adultos, porque es la misma cantidad de veneno, pero para menor superficie corporal, ¿no? Para menor peso, entonces tienen intoxicaciones más severas. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? No hay que ponerle torniquetes, no hay que hacer incisiones, hay gente que succiona el veneno, entonces pueden tener heridas en la boca y ya haber dos envenenados. En la Huasteca se acostumbra mucho darle alcohol como para que resista el veneno, ¿sí? Entonces igual llega el paciente envenenado y aparte alcoholizado. Tampoco hay que hacer fasciotomías de primera intención. Generalmente con ese esquema que nosotros tenemos de darle rápido 10 viales, por ejemplo, a los niños, neutralizamos mayor cantidad de veneno, entonces hacen menos edema y generalmente no, yo creo que ya llevamos como más de 5 años, 6 años que no tenemos que hacer ninguna fasciotomía. Esos son los faboterápicos con los que contamos, el reclusmin para loxoceles, el antidimin para vipéridos, alacramin para alacranes, que nosotros no somos un lugar endémico de alacranismo, los que hemos tenido son no venenosos, el aracmin plus, que es para viuda negra, y el coralmin para la coralillo. A ver, vamos a ver vamos a empezar nada más ya para terminar, envenenamiento por plantas. Es una niña de 2 años, también es un caso real. Nos llaman y nos dicen, esta niña ingirió una planta que se llama clarín, y al enviarla dicen, les vamos a enviar porque convulsionó y tiene fiebre. Entonces empezamos a decir, bueno, clarín. ¿Y qué es lo primero que hacen ustedes cuando les dicen, tomó una planta que se llama clarín? Pues nosotros lo que hicimos fue, pues, googlear, ¿no? Pues googleamos, dijimos, clarín, planta clarín. Y lo malo de las plantas es de que si en ese lugar de Santa María del Río le decían clarín, pues puede ser que en Guanajuato tenga otro nombre, en San Luis Potosí tenga otro nombre, o incluso cada gente le puede poner nombre que se le ocurre a la planta, eso es lo malo. Ajá. En el traslado presenta paro cardiorrespiratorio y llegó con una frecuencia de 200, temperatura de 42 grados y pupilas midriáticas. Entonces ahorita, ya viéndolo, ya después de haber visto todos los toxíndromes, pues uno dice, bueno, pues es un toxíndrome ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan que los vimos? Es un toxíndrome anticolinérgico, ¿sí? Llega con temperatura de 42 grados, pupilas midriáticas, y esta niña desgraciadamente falleció, pero hasta después fuimos a su casa a ver qué planta había sido, y había sido esta planta que se llama Datura estramonio, que a nivel coloquial se le llama toloache. ¿Sí? Entonces, si alguien ingiere una parte de esa florecita, puede tener nada más un estado como de pasividad y atontamiento y nada más. Pero si se ingieren, mientras más verde esté la planta,
entonces más peligro, alcaloides atropínicos tiene, y lo que había ingerido esta niña habían sido las semillitas. O sea, la mamá dice que la vio ingiriendo las semillas. Entonces lo que hicimos fue que cortamos la planta con la cual estaba ahí, la llevamos a un herbario de la universidad de aquí de San Luis Potosí, y ellos dijeron que hay como varias daturas, ¿no? Como unas 8 aquí en San Luis. Y la que ingirió la niña fue esta datura estramonio, el toloache. Entonces eso lo que tiene es que tiene muchos alcaloides derivados de la atropina. Mientras más verde tiene más, y hacen un toxíndrome anticolinérgico. Entonces puede ser, este es el caso más grave que ha existido. Hay otros que solamente han comido como la flor y hacen un toxíndrome anticolinérgico leve, pero bueno, por la magnitud de esta intoxicación, por eso se las pongo a ustedes. El anís estrella, bueno, sabemos que provoca crisis convulsivas en niños menores de 2 meses generalmente, pero bueno, afortunadamente no hemos tenido problemas severos con ese tipo de intoxicaciones. Igual, lo malo es de que puede ser que algún yerbero les diga, pues pon una flor en 250 mililitros, otra persona les diga, no, pon 5 flores en medio litro de agua. Como no hay dosis para ese tipo de herbolaria, es muy difícil decir cuál es la dosis según por kilo de peso. O sea, no existe o no la he leído, ¿no? Eso es lo complicado de los productos herbarios. Y por último, bueno, este codo de fraile, hay que tener precaución, se llama almendra quemagrasa. Esta la venden, cuando vengan los que venden de Oaxaca productos, ellos están vendiendo estas almendras quemagrasas. Alguna vez les pregunté, ¿cómo la usas? Y me dice, no, mira, güera, la semilla, o sea, la nuececita esta, la cortas, y esta nuececita chiquita, lo que es ya la nuez en sí, la tienes que partir en 30 partes iguales, o sea, 30 partes, y te tienes que tomar una partecita en ayunas. Entonces se cree como que si baja de peso, pero lo que provoca es que inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa. Al inhibirla, provoca hipercalemia, y la hipercalemia nos puede dar arritmias ventriculares y la muerte. Entonces, de esos casos, también, si ustedes googlean intoxicación por almendra quemagrasa o codo de fraile, que es el más conocido, hubo varios casos de intoxicaciones, de algunas graves, en Guadalajara. Entonces también la COFEPRIS empezó a quitar esos productos, porque incluso hasta se vendían en cápsulas. Pero bueno, es importante conocer todo lo que se vende, y si ustedes van al mercado, a República, yo creo que todos los que venden hierbas y eso, venden ese tipo de productos. Y bueno, estos se los pongo, esos no son tóxicos, esas plantas, la cuna de Moisés, esta hoja elegante, tienen oxalatos de calcio. Entonces, generalmente si lo alcanzan a morder los niños, puede ser que tengan un poco como de ardor, alguna quemadura leve en la boca, pero no tienen datos sistémicos, ¿sí? Entonces, bueno, retomamos para hacerte ver que tampoco son tan inocuas, ¿no? O sea, y bueno, aquí les dejo el teléfono del Centro de Intoxicaciones de nuestro hospital. Tenemos esta línea, ese teléfono que atiende las 24 horas, ¿sí? Todos los días, y ofrecemos pues consultorías vías telefónicas. En el hospital, bueno, también, y si se ofrece fuera del hospital, bueno, también damos asesorías con mucho gusto. La doctora Evelyn Van Brussel es la directora de este centro. Ella principalmente ve adultos, yo veo los niños, y bueno, con mucho gusto estamos para ustedes, para lo que se les ofrezca. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta. Déjame ver dónde veo. Doctora, sí, hay muchas preguntas, muchas felicitaciones. Ok. Inclusive desde Venezuela también la están felicitando. ¿Y por qué en Venezuela? Es popular, doctora. A ver. Preguntas, pues sobre todo empezaron a preguntar sobre el carbón activado. La pregunta básica, sí. ¿Dónde se consigue? Nosotros tenemos bueno, todos los hospitales deberían de tener, ¿sí? Pero nosotros lo conseguimos con un proveedor
de Guadalajara. No sé si quieren, se los puedo pasar de rato en el chat del colegio, porque nosotros lo compramos como, ¿qué serán? Es una botella, sí, como un botecito como de unos 3 kilos de carbón, más o menos. Ajá. Pues en relación a eso también pregunta, bueno, si no se puede conseguir carbón activado, si se puede hacer una preparación doméstica. Es que es diferente porque el carbón activado, es como una sustancia muy porosita, y si tú lo haces con tortilla, pues son pedazos muy grandes que no van a absorber bien. Entonces, lo que se ha reportado tiene que ser carbón activado. Pero yo creo que si te metes a Mercado Libre, a esos lados, déjame meter. Sí debe de haber, ¿eh? No sé, ahorita no tengo Mercado Libre aquí. Pero sí venden así, no necesariamente tienes que ser médico para que te lo vendan. Perdón la interrupción, parece que tiene que ser por pirólisis Sí, tiene que ser por y pirólisis para que funcione. y es de cáscara de coco, el más efectivo. Generalmente, sí, generalmente la hacen de cáscara de coco, pero la someten como a 3000 grados centígrados. Pero uno cuando o sea, si tú tocas cuando haces una tortilla quemada, puedes sentir los gránulos de la tortilla, ¿no? Y el carbón activado es muy fino, incluso se pega mucho en la piel y es hasta un poco difícil de limpiar. Y eso lo bueno es de que pues va a absorber la mayoría de los tóxicos. Entonces eso es lo que se ha reportado que hay beneficio en ese. Una pregunta, Susana, ahorita aprovechando, ahorita que está la imagen del teléfono, ahorita con el cambio en la forma de marcar, habría que agregar a 10 números la marcación, ¿no? Porque sí es bien importante tener ese número a la mano. Ajá, sí, o también me pueden llamar a mí, no hay problema. Ok. Relacionado a lo mismo, doctora, preguntan que si cuando se aplica el carbón activado y se hace lavado gástrico, usted lo acompaña con algún procinético. No, lo que se le puede administrar es que le puedes poner manitol a 2 mililitros por kilo para que sirva como catártico, más bien como laxante, porque en ocasiones puede haber como algo de estreñimiento, constipación. Entonces, principalmente cuando damos como muchas dosis de carbón activado, vea que lo que les dije que se llamaba la diálisis gastrointestinal, que tenemos que dar, por ejemplo, intoxicación por carbamazepina, por superwarfarínicos, se recomienda dosis múltiples. Entonces ahí, dentro del agua que le ponemos o el salino, le ponemos manitol a 2 mililitros por kilo y ese sirve como laxante. Entonces eso es lo que mejor le ponemos nosotros. Ajá. Y eso, bueno, también en la guía de práctica clínica también viene sugerido el manitol. Ajá. Comentan entre los asistentes que también se puede conseguir el carbón activado en Mercado Libre o que se puede conseguir en las droguerías. Sí, en Mercado Libre y en Amazon vi que en esos lugares también lo consiguen. Y lo fabrican aquí en Guadalajara. También en acuarios. Parece que hay muchos lugares por lo visto. Sí. Nada más que tengan cuidado porque ahora el carbón activado lo usan hasta en pasta de dientes y que en cosmética, que para acné. O sea, bueno, nada más hay que ver que sea carbón activado, que sea para uso médico, ¿sí? En relación a la intoxicación por paracetamol, preguntan la dosis tóxica y la dosis letal en neonatos, que si es la misma. Sí, es que varía, por ejemplo, en niños menores de 6 meses es de 200 miligramos por kilo y en neonatos ya va desde 100 miligramos por kilo la dosis para neonatos. Sí, es menor la dosis tóxica. Preguntan también, ¿qué efecto produce la inhalación de gas fosfina? Es que la inhalación de gas fosfina te puede hacer igual un cuadro como de neumonitis, te puede dar dolor de cabeza también. Todo depende de qué tanto lo inhales. Lo que más se reporta es dolor de cabeza, o sea, no es un cuadro así de intoxicación igual como el fosfuro de zinc, pero más bien es como cefalea y mareo.
lo más frecuente reportado. Entonces, por eso se recomienda que todas las excretas se tenga que poner una bolsa roja, ¿sí? Entonces, es como si fuera como una emergencia química. Entonces, en vez de desalojar todo el servicio de urgencias, cuando llega un paciente de estos, mejor hay que como aislarlo, ¿sí? Y manejar las excretas diferentes. Siguen muchas felicitaciones, doctora, y mucho reconocimiento a sus conocimientos. Gracias, gracias, gracias. Preguntan también, ¿cuál es el paciente más pequeño que ha visto con intoxicación por cliboprida o con efectos colaterales que hayan requerido tratamiento? No, de esos no hemos visto. No hemos visto. Fíjate que algo que debemos hacer nosotros es como que nos digan cualquier síntoma que tengan cuando están recibiendo algún medicamento. Y con este no hemos recibido tampoco por ejemplo, con cisaprida tampoco. Alguna vez a un paciente que estaba con claritromicina, al mismo tiempo recibió fluconazol y estaba con cisaprida, me parece, y hizo una alteración del QT muy fea, y eso porque lo estábamos viendo en terapia intensiva, pero eso, bueno, no fue una intoxicación, esa fue como una interacción medicamentosa. Entonces, ahí sí hay que, ahorita, por ejemplo, que estamos dando tantos medicamentos, que veo que pacientes que tienen ivermectina y también tienen nitazoxanida y también están dando hidroxicloroquina, cuando tienes tantos medicamentos, y se supone que ya cuando tienes más de 2 o de 3 medicamentos, hay que buscar interacciones medicamentosas, ¿sí? Que es diferente a la intoxicación, ¿sí? Porque las interacciones medicamentosas ocurren con dosis normales, no con dosis más altas. Bueno, pues ya nos dio el teléfono del centro de intoxicaciones, pero también nos preguntan si recomienda usted alguna aplicación para móvil en caso de emergencia. Mira, a ver, no, lo que yo tengo, es que yo tengo una aplicación, pero parece que, a ver, espérame. Se llama iTox, o sea, una I latina, TOX, nada más que esa sí es de, sí, no me acuerdo cuánto pagué, pero esa sí es de cobro. Y la otra es, los que tengan la universidad, o alguien conocido de la universidad, que les pase una cuenta de Creativa. En la universidad tenemos un portal que se llama Creativa. En Creativa te metes a Micromedex. En Micromedex hay un lugar que se llama Toxicología, y ahí tú le pones, por ejemplo, fosfuro de zinc, y te dice toda la sintomatología que va a tener, el tratamiento que le debes de hacer, los laboratorios que hay que hacerle. Está súper bien. Esa es como una aplicación en la cual casi todos los centros de intoxicaciones del país nos guiamos en ese sitio. Se llama Micromedex. Preguntan también si la ingesta de lama de agua estancada, como en una alberca, podría provocar algún síntoma de intoxicación. No, que yo sepa, no. O sea, es como intoxicación por... No. No sé, tal vez le dé diarrea o algo, pero no, que yo sepa, no, la verdad no sé. Agua estancada, sí. No, lo que yo tengo es un cuadro que dice productos que no te causan intoxicaciones. Entonces viene el gis, la crayola, maquillajes de la mamá, lápiz de labios, incluso agua oxigenada, 1 trago, 2 tragos de agua oxigenada tampoco. Viene agua de inodoro, ¿sí? Agua, el cloro, por ejemplo, el cloro también tenemos muchas intoxicaciones por cloro. Si es un cloro del que marca Clorox o marca Cloralex, como esa concentración tampoco te causan intoxicaciones, ni el pinol, ni el fabuloso, a menos que, por ejemplo, el pinol lo aspiren, eso sí, entonces ahí sí te había problema, pero por lo oleoso que es el producto. ¿En qué situaciones recomendaría usted hacer vomitar al paciente y máximo después de cuánto tiempo? Por ejemplo, si ingirió el paciente, por ejemplo, en la primera hora se podría hacer, pero hay que preguntar primero. Por ejemplo, las guías no te dicen que estén a favor de que provoquen el vómito en sus domicilios. O sea, no. Por ejemplo, incluso un tiempo estuvo el jarabe de ipecacuana, que se suspendió, o sea, ya está prohibido su uso, porque aparte que provocaba daño hepático, provocaba vómitos así incoercibles, ¿no? Entonces después el paciente tenía más problema por el vómito.
pero tal vez si es un paciente que vive, por ejemplo, a más de 2 horas de un centro de salud y que ingirió un medicamento, por ejemplo, cardiovascular, entonces en ese caso sí se recomienda provocar el vómito, porque sabes que entonces no tiene un centro de salud cercano a él que le pueda dar carbón activado. Incluso en ese momento tú le puedes, lo que hacemos nosotros es que podemos darle como asesoría o al médico de atención primaria o a la mamá de que entonces ahí sí le puede provocar el vómito, pero como que sería como previa valoración, porque si es un cáustico puedes provocar otra quemadura, si es tiner igual puede hacer neumonitis, entonces sería como solamente en la primera hora podría funcionar eso. Muy bien. Preguntan también, ¿la dosis de metilprednisolona en intoxicación por fosfuro de zinc? Son bolos a 30 por kilo. Como cuando bolean los reumatólogos así, a esas dosis, 30 por kilo, y lo que se han reportado son 2 a 3 dosis. Lo que yo estaba viendo es de que, por ejemplo, en intoxicaciones es muy difícil que hagan medicina en evidencia, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener como una intoxicación por fosfuro de zinc cada 6 meses, y es muy difícil hacer investigación de poquitos casos, ¿no? El que tiene más experiencia, por ejemplo, es La Raza, ¿sí? El Centro Médico La Raza, y ellos reportan que les ha ido bien con 2 o 3 bolos a esa dosis. Ellos también ponen acetilcisteína, y el lavado gástrico le ponen permanganato de potasio, o incluso hay algunos reportes, por así muy, muy anecdóticos, casi todo es anecdótico aquí, en que le ponen aceite de coco al lavado gástrico en caso de fosfuro de zinc. Ya nos mencionó algo de eso, pero intoxicaciones potenciales por medicamentos y tratamientos anti-COVID. Bueno, yo lo que revisé solamente fue esto. La hidroxicloroquina es la que, de todo lo que están dando ahorita, como que va a ser lo más peligroso. Y yo creo que lo que hay que estar pendientes como, bueno, o sea, nosotros en pediatría casi no estamos manejando mucho esto, pero en los adultos que podemos hacer recomendaciones es de ver qué interacciones medicamentosas tienen, como que ese va a ser más el riesgo, ¿sí? Porque están mezclando hidroxicloroquina y al mismo tiempo están mezclando nitazoxanida, acitromicina, y puede ser que toda esta mezcla pueda dar algunos efectos adversos. Incluso la FDA ahorita está haciendo como, le está llamando a la gente de que reporten esos efectos adversos que tienen, ¿sí? Para estar pendientes de esas interacciones. Muy bien, doctora. Y cambiando un poquito, ¿cada cuántas horas se pasa el fagoterápico? El fagoterápico, por ejemplo, bueno, el que se pone dosis múltiples es el serpiente de cascabel. Entonces, cada 4 horas evaluamos. Si, por ejemplo, tenía 21 centímetros el perímetro y aumentó, entonces a las 4 horas volvemos a poner otro vial. O sea, ese cuadrito que les pasé, se vigila el paciente y cada 4 horas se puede pasar los viales. Y algo de eso de los fagoterápicos, ahorita tenemos los mejores fagoterápicos en México, porque incluso esos son de fabricación nacional y ya tuvieron un premio de excelencia a la innovación tecnológica. Entonces esos están libres de la fracción antigénica, la que causa más reacciones, como antes que teníamos sueros polivalentes y que nada más le pasabas el suero y te daba reacciones de anafilaxia, ¿no? Entonces ahora estos son purificados, son muy buenos. Incluso, así nada más, ahorita no sé si tengamos tiempo, pero el alacramín lo estamos mandando a Estados Unidos. Déjame comentarles así como una anécdota, que hubo un reportero de la National Geographic que estaba en Arizona, en el desierto de Arizona, y vio que a un señor de allá lo picó un alacrán y se lo llevan a un centro médico, va una avioneta por él, de un helicóptero, y se lo lleva, y él también va como reportero ahí. Y bueno, la persona esta se quedó, no sé si 10 días, 15 días internado, una lanísima que se gastó, y bueno, eso lo dejó ahí. Después estaba aquí en el estado de Guanajuato, y observa que a un niño le pican también una picadura de alacrán, y lo trepan a una camioneta,
lo mandan a un centro de salud, le ponen el farmacoterápico que tenemos que se llama Lacramín, y el niño ya en unas horas como si nada, ¿no? Entonces él dijo, bueno, o los alacranes de México no son tan venenosos como los de Estados Unidos, o el flavoterápico que tienen en México es mejor que el de Estados Unidos. Y contactó a la doctora de Arizona que había tratado a ese paciente con los doctores de aquí de México, hicieron experimentos en animales y dijeron, a ver, vamos a traerte alacranes mexicanos, y con tal de que a los que les ponían el suero de Estados Unidos se morían, y los que les iba mejor es con el suero de México. Entonces empezaron a hacer un estudio en Estados Unidos con este medicamento, el alacramín, y se tuvo que suspender porque no era ético seguir el estudio con un grupo que le dieran el producto mexicano con el producto americano, porque veían que en menos de 24 horas el producto mexicano ya estaban en su casa los pacientes. Y es de los pocos estudios que se han tenido que suspender porque pues, no era ético y era franca la mejoría. Entonces, muy padre porque es un producto hecho por personas del UNAM, ¿sí? De biotecnología del UNAM, del doctor Alagón, y es mexicano. Ah, muy bien, mire. Interesante. Sí. Pensé que iba a mencionar algo, Heriberto. Preguntan también sobre la intoxicación por alcanfor. Bueno, en el caso de la ingesta, ok, pero se utiliza mucho también en manera cutánea para catarros, gripas. Y preguntan si podría haber algún efecto cuando se coloca de esa manera. Mira, yo que sepa, no, eso tiene el Vivaporub, ¿sí? Entonces, como se ha reportado la ingesta, o sea, la intoxicación grave es cuando se ingiere. Pero bueno, de todos modos, puede haber absorción cutánea, pero no sé la dosis de la absorción cutánea. O sea, no he leído artículos de eso. Lo que sí reportan los estudios es que se llaman dosis pequeña, intoxicación grave, esa de small dosis, big poison. Hay una que también se llama, bueno, hay otra que dice que con una tableta chiquita también hay muertes, solamente es ingerido. Ajá. Muy bien, doctora. Siguen otras felicitaciones y nos preguntan el manejo de la intoxicación por metoclopramida. Sí, mira, la metoclopramida, lo malo de esto es de que a dosis normales, o sea, te puede dar una reacción de idiosincrasia con síntomas de extrapiramidalismo. Entonces hemos tenido niños que incluso con dosis terapéuticas presentan estos síntomas, y lo que hay que darles, bueno, les podemos dar la difenidramina, que es el antídoto. A veces es como muy, ¿cómo se llama? Como muy espectacular cómo vienen, porque provoca mucha rigidez muscular, entonces hay rigidez de la cabeza. Como el mayor problema que he visto yo en niños es de que ponen la dosis, le ponen, por ejemplo, muchos médicos creen que los pediatras solamente manejamos todas 2 gotas por kilo de peso, entonces le ponen a un neonato, esa fue una que vi yo, y le ponen 6 gotas 30 minutos antes de comer, y el niño come cada 3 horas porque es un neonato. Entonces me lo llevan después como de 3 dosis o 4 dosis a urgencias, y el niño, pues cuando llegó dijeron, ay, un niño que está convulsionando, y no estaba convulsionando, tenía rigidez cervical, tenía opistótonos. Entonces eso fue un cuadro porque no le especificaron que tenía que ser cada 8 horas y aparte la dosis súper alta, ¿no? Entonces, como que esas dosis de metoclopramida y sí fue intoxicación, pero también hemos visto esos cuadros de extrapiramidalismo a dosis normales, ¿sí? Y el tratamiento, bueno, pues es la difenidramina. Muchas gracias, doctora. Pobre niño. En relación Bueno, pero a... sabes que eso ocurre muy frecuente, y algo malo es de que ustedes se fijan que hay una presentación de metoclopramida que viene 1 miligramo por mililitro, pero hay una genérica que viene 4 miligramos por mililitro. Entonces, hay que especificar bien en la receta que diga, si es que lo van a dar, a mí ya hasta me da miedo recetarlo, que diga 1 miligramo por mililitro para que no le den la otra dosis que es 4 veces mayor. Ok. En el caso de estenosis por cáusticos, estenosis esofágica,
Menciona en un artículo que hablaba acerca de ferulización esofágica y dexametasona. Si tendría usted algún comentario de eso. No, de la ferulización, no sé de eso. De la dexametasona, no, el trabajo que está más reconocido sobre esteroides encáusticos es un trabajo americano, pero no dan dexametasona, dan metilprednisolona. Incluso la dan una dosis muy alta, pero se la dan según, por superficie corporal, o sea, pero es metilprednisolona. Y eso, y no a todos, solamente hasta que tengan la evaluación endoscópica. Bueno, doctora, creo que son todas las preguntas, ya nada más vienen algunas felicitaciones más, creo que está muy felicitada. No sé si quiere usted comentar algo más. No sé. No, yo creo que ya es todo. O sea, hay muchas cosas. Nosotros pertenecemos a la red toxicológica mexicana. Entonces, algo padre es que en esa red nos comentamos los casos. Entonces, a veces nos hacemos preguntas en nosotros y eso también nos da como ayuda para saber qué está pasando en otros estados diferentes al nuestro. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu presentación. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué tan frecuente es ver niños intoxicados por lidocaína, benzocaína, que hay presentaciones orales para lactantes? Si te han tocado ver. No, nosotros no hemos tenido intoxicaciones por eso. Aunque mira, hay un artículo bien curioso que dice que como 30% de las personas que acuden en urgencias son secundarias a efectos de suplementos nutricionales, hierbas que toman, pero eso como nunca lo preguntamos y la gente no lo dice, entonces igual puede ser que alguien haya tenido alguna intoxicación leve y llegó por otro síntoma y no lo diagnosticamos, ¿verdad? Puede ser eso. Sí, porque se venden sin receta y también la dosis es a criterio de cada quien y o como a la angustia de la mamá, entonces sí es tóxico y sí es peligroso. En mi opinión no se debería de vender ese tipo de medicamentos. Deberíamos de erradicarlo, pero bueno. A ver, mira, aquí me están preguntando que cómo se llama la aplicación de Micromedics. Sí, aquí la envío, se llama Micromedics. Ojalá que puedan tenerla a través de una cuenta universitaria, porque si la compran privado, es carísima, o sea, es carísima tener esta aplicación de Micromedics. Está súper bien porque ahí viene el Neofax, cualquier dosis que quieras preguntar, ahí está la dosis, cómo se corrige según si tiene la creatinina elevada, y todo lo de toxicología está súper bonito ahí. Aquí ya lo anoté, Micromedics. Okay, de todos modos la difundimos en el chat del colegio para, al igual que el teléfono del Centro de Información y Atención Toxicológica, al cual tú perteneces, Sonita, para mayor difusión e importancia. Es un tema muy candente, muy amplio. Yo te felicito porque hiciste una revisión muy completa, pero es extensísimo y tiene muchas bemoles, pero es algo muy del día, contemporáneo, actual y muy diverso. La verdad, muchas felicidades porque está muy completo, Susana, muy bien tu exposición, clara y precisa. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, si no, saludos a todos. Si no hay más preguntas, cerramos la sesión. Esperamos próximamente contar con más participación de todos ustedes. Y el teléfono de Susana, pues lo tienen la mayoría, si no, ahorita lo consultamos, para que directamente, si tienen alguna otra pregunta, se dirijan directamente con ella. Susana es muy accesible, así que yo creo que sí les va a contestar. Sí, después de las 9 de la mañana. Así que... No, claro, la verdad que sea. Vale. Muchas gracias, Susana. Vale, buenas noches. Buenas noches a todos, cuídense mucho, por favor. Sí.